Acosta se estrena con triunfo en MotoGP tras una polémica pelea con Márquez. Acosta bate a Marc Márquez tras un polémico final de sprint. Los comisarios sancionaron un toque del campeón, que debió dejarse pasar. Pedro Acosta ganó el sprint de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, en Buriram. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Todo tras una brutal lucha con Marc Márquez y una polémica decisión de los comisarios, que sancionaron un toque del vigente campeón, que le obligó a dejarse pasar por el murciano. El calor era altísimo, con 33 grados en el ambiente y hasta 52 en el asfalto, bajo un cielo con pocas nubes. Fermín Aldeguer, Gresini, fue baja y es sustituido por el probador de Ducati, Michele Pirro. Todos fueron con gomas blandas delante y detrás. En la salida, Marc le ganaba la partida a vez. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Alex había arrancado bien, pero se tocó con Dijan Antonio en la curva 3 y debió irse por fuera. El del Gresini se abrió para no chocar con Raúl. El romano bajó al 13º y el leridano, al 18º. Bezzecchi tardó poco en superar al de Cervera, pero el vigente campeón replicó en el último ángulo antes de encarar la meta por primera vez. El intercambio de golpes era constante. Marco aprovechaba que el 93 minutos se iba un poco largo en el paso por la curva 3. Justo detrás, Acosta pasaba a Raúl Fernández, que peleaba por Jorge Martín. Bezzecchi, AO. El primer gran sobresalto llegaba con la caída de Bezzecchi. El de Aprilia quería distanciar al de Ducati en la curva 8, alargó la trayectoria y se accidentó. El favorito, KO. Acosta no se cortaba y atacaba a Marc en el viraje final, pero se colaba un poco y el ducatista mantenía la primera posición. El catalán hacía 2 vueltas rápidas seguidas para contener, mínimamente, al murciano, que no podía lanzar una nueva ofensiva en esos giros. Mediada la carrera, Raúl consolidaba su tercer lugar, distanciando a un Martinator que, encima, era advertido de sanción y veía cómo Ogura venía remontando tras superar a Mir. Al encarar la octava vuelta, el tiburón de Mazarrón repitió maniobra y tapó en la meta, pero el de Cervera recuperó rápido la posición en la aceleración. A falta de 3 vueltas, Ogura atacaba a Martín, pero se colaba ligeramente y el de San Sebastián de los Reyes aguantaba. Por tercera vez, Acosta buscó rebasar a Marc en esa curva 12. Otra vez, el veterano podía con el joven al ir por el interior cuando el murciano se iba más por fuera. A la cuarta, Pedro, de nuevo pasó, y se cruzó. Pasó primero la meta, pero Marc retomó el primer lugar por aceleración. Sin embargo, el mayor de los Márquez tenía un susto y Acosta lo aprovechó para adelantarle. El ilerdense atacó en la frenada final, se tocaron y el de Mazarrón se debió abrir y perdió metros. Los comisarios lo analizaron rápido y decidieron que Marc debía ceder una posición. Se lo comunicaron al final de la última vuelta y el 93 dejó pasar a Pedro en la última curva. Así, el de KTM ganaba. Es su primera victoria al sprint. Es el más joven en vencer un sprint, con 21 años y 279 días. En Ducati no estaban muy de acuerdo. Los españoles se saludaron y felicitaron al final. Hubo cordialidad. Eso sí, Tardozzi no ocultó que no entendían la decisión. El Mundial de 2027 en Ducati se ha empezado a disputar un año antes, después del rifirrafe de alto voltaje que protagonizaron Pedro Acosta y Marc Márquez, que el murciano se llevó tras la intervención de dirección de carrera. Buriram, enviado especial. En una de las mejores carreras al sprint que se recuerdan, el murciano se subió por primera vez al podio desde que compite en MotoGP, tras un derroche de energía y perseverancia ante el que será su próximo compañero de equipo. La victoria la certificó dirección de carrera, que obligó al actual campeón a cederle el liderato a su rival en la última curva de la prueba, después de considerar que el catalán había bloqueado al de KTM en el quinto intento de adelantamiento de Acosta. A 150 metros de la línea de meta, Márquez se giró tras recibir la orden en la pantalla de su moto, y dejó pasar a su rival. El número 37 se convierte en el más joven en imponerse el sábado, 21 años y 279 días, además de ser el primer líder del certamen que defiende el naranja de KTM. La tercera posición fue para Raúl Fernández, el primer piloto de Aprilia, que se las daba muy felices y que se fue con media sonrisa, como consecuencia de la caída de Marco Bezzecchi en la segunda vuelta, cuando circulaba al frente del pelotón.
La cuarta plaza fue para Ai Ogura, que dejó claro lo bien que funciona la Aprilia en Tailandia, una impresión ratificada por la quinta posición de Jorge Martín, en la que, de largo, ha sido la mejor actuación del campeón del mundo de 2024 subido a la moto de la marca de Noale. La sexta plaza fue para Brad Binder, que ha puesto una marcha más respecto de la temporada pasada, que cruzó la meta a 4 segundos y medio del ganador, y con 3 décimas de margen sobre Joan Mir, el primero de entre los representantes de Honda. El mallorquín pudo mantener a raya a Fabio Di Giannantonio, una vez que el romano se recuperó del toque en la salida con Alex Márquez, 11º. Pecco Bagnaia, 9º, no pudo enderezar los problemas que él mismo se creó el viernes, al quedarse fuera de la segunda criba de la cronometrada, mientras que Luca Marini cerró el top 10. En su primera carrera en MotoGP, Diogo Moreira cruzó la meta el 13º, a 12 segundos del vencedor, y por delante de las 4 Yamaha, que tuvieron a Jack Miller 15º, a su mejor exponente. Fabio Quartararo fue el 16º, y Toprak Razgatlioglu, el otro novato, finalizó el penúltimo tras irse al suelo. Clasificación de la sprint de MotoGP del GP de Tailandia 2026. Primero Pedro Acosta. Segundo Marc Márquez. Tercero Raúl Fernández. Cuarto Ai Ogura. Quinto Jorge Martín. Sexto Brad Binder. Séptimo Joan Mir. Octavo Fabio Di Giannantonio. Con esta victoria, Pedro Acosta se convierte en el piloto más joven en ganar una carrera sprint, con 21 años y 279 días. Es la primera vez que el de KTM gana una cita de sábado o de domingo. Raúl Fernández: hoy me he sentido muy bien con la moto, aunque no me suele gustar tanto la sprint, hoy hemos hecho un gran trabajo, he disfrutado del espectáculo de Marc y Pedro, aunque a ver si mañana podemos encontrar algo más en la recta. Davide Tardozzi, el jefe del equipo Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, ha hablado para la web de MotoGP. Marc no ha tocado a Pedro, no se ha ido fuera de pista. Creo que es injusto. Estoy seguro de que Acosta haría lo mismo o punto. Marc Márquez, dirección de carrera, decide y yo me limito a seguir las normas. Cuando he visto la caída de Bezzecchi y he pensado en desacelerar el ritmo, estaba tratando de controlar, este campeonato es muy largo. Cada vez que me adelantaba Pedro le adelantaba en la siguiente curva, pero desafortunadamente me han puesto esta sanción. Pedro Acosta es fantástico, hace una carrera también. Como Marc. No lo siento quizás como una verdadera victoria, porque me ha cedido la posición, pero quiero dar las gracias al equipo y a todas las personas que me ayudan desde casa. Mañana quizás trataremos de conseguir una victoria real. Pedro Acosta: mola empezar la temporada con una batalla con Márquez, a ver mañana, aunque me hubiera gustado ganar de verdad. Ha sido una batalla muy bonita. Sabemos que es complicado parar la moto, y a veces es mejor soltar los frenos. Creo que es de las mejores luchas que he tenido en MotoGP. Si hubiera tenido yo la sanción, hubiera montado la misma, no entendía muy bien lo que pasaba, creo que casi prefería acabar segundo que ganar así. La primera carrera MotoGP de 2026 ni ha tenido a los protagonistas previstos ni una resolución fácil por una polémica maniobra entre dos pilotos condenados a tener mucha rivalidad, ya no solo en el futuro en un mismo equipo sino en el presente, subidos a motos diferentes. El primer sprint del año ha tenido todo lo que se espera de una carrera de MotoGP, aunque sea a solo 13 vueltas, al favorito, Bezzecchi, caído en el segundo giro, y un duelo de alto voltaje entre Marc Márquez y Pedro Acosta que dirección de carrera ha tenido que resolver magnánimamente en favor del piloto de KTM a una curva del final, cuando Marc Márquez ha tenido que ceder la primera posición a Pedro Acosta, sin opción a recuperar pese a abrir gas. Después de enjugar Marc Márquez en 24 horas la diferencia de 4 décimas que le separaba de Bezzecchi el viernes en el circuito de Buriram hasta pelearle la pole este sábado, se quedó a 35 milésimas, el esperado primer pulso del 2026 entre los líderes de Ducati y de Aprilia ya no apuntaba a tan desigual. El 93 tenía margen de mejora porque una semana antes en el test la diferencia entre ellos era poco más de una décima en el giro seco. Lo ilógico era que se hubiera ampliado hasta esas 4 décimas. ¿Y si en el test la caída la firmó Marc Márquez? Este sábado, y por 2 veces antes del sprint, Bezzecchi se ha ido al suelo pese a imponerse tanto en el FP2 como en el Q2. Templar los nervios le cuesta al de Rimini, como ya demostró en la carrera GP de Indonesia en que se llevó por delante a Marc Márquez. De momento, es su talón de Aquiles. Y desde la pole Marco Bezzecchi ya ha perdido la iniciativa ante Marc Márquez, que ha salido como un obús por delante de las dos Aprilia de primera fila.
Alex Márquez también ha hecho una buena salida, pero en la curva 3 peleando por ponerse tras Fernández se ha quedado sin espacio, se ha tocado con Dijan Antonio y al volver a pista con Zarco ya ha perdido toda opción desde esa 16ª plaza a la que se ha retrasado. Y también en las curvas iniciales ha perdido toda opción Maverick Viñales, a su vez por otra salida de pista. Marc Márquez ha aguantado en cabeza hasta el paso por el T2 en el segundo giro en que lo ha superado Bezzecchi, pero al llegar a la curva 8, cuando intentaba abrir hueco, se ha ido al suelo. Se han quedado solos al frente de la carrera Marc Márquez y Pedro Acosta por delante de las Aprilia de Raúl Fernández y Jorge Martín. Los futuros compañeros en Ducati Lenovo han ido distanciándose de los Aprilia según pasaban las vueltas. También progresaba desde esa 13ª plaza en parrilla Pecco Bagnaia, que en 7 giros ya era octavo. El duelo Márquez-Acosta ha sustituido al Márquez-Bezzecchi, irreductible el murciano en busca de su primera victoria MotoGP, y en el octavo giro ha superado a Márquez, pero ha recuperado el catalán. Avisado el 93 hectáreas abierto gas y ha metido 3 décimas entre ellos para calmar las cosas, pero el murciano ha vuelto a la carga tras una pasada de frenada del de Ducati. A 3 del final en la curva 12 Acosta lo ha probado y superado a Márquez, que se la ha devuelto al inicio de la penúltima vuelta. Pedro ha aprovechado un susto del 93 para ponerse de nuevo líder y en la frenada de la 12 polémica servida en un interior del de Ducati que para hacer la curva ha tenido que apoyarse en Acosta y ha forzado la salida de pista del murciano. Ha ido rápida dirección de carrera en juzgar la maniobra, ya que antes de que concluyera ese último giro le han enviado al display del 93 la resolución de la sanción, perder una plaza que ha cedido en la curva 12 a Acosta, y esa acción ha decidido la primera victoria del 2026, también la suya personal, para Pedro Acosta. Raúl Fernández ha sido tercero y han puntuado Ogura, Martín, Mir, Dijan Antonio y Bagnaia. 11º Alex Márquez, que se queda sin puntuar en la primera de las carreras del 2026. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.